Muy bien, vamos a hacer el estudio de la Parashá Kitabo 5784. Esta Parashá tiene, como siempre, varios temas. Vamos a señalar dos que tienen que ver con la posibilidad que tenemos de desarrollar el alma. Primero, ¿qué es lo que Dios, el Creador, espera del hombre? Y segundo, ¿qué es lo que hace el hombre respecto a lo que Dios espera? Ve'ayan reja yon lehiot lo leam segulá, kasher diber lach velishmor kol mitzvotav. Y Adonai te ha exaltado el día de hoy para que seas para él pueblo peculiar, como él te ha hablado a ti para observar todos sus mandamientos. Am segulá, pueblo traducido aquí como pueblo peculiar. La palabra segulá en hebreo viene de zegol. Zegol es el círculo. El círculo no tiene principio y no tiene fin. Es algo completo y cerrado. Por lo tanto, Dios espera que el pueblo que ha recibido sus mandamientos sea un pueblo que esté enteramente entregado a vivir lo que Dios ha pedido. Lamentablemente esto ha sido muy mal interpretado. Por la sociedad occidental, y entonces se dice de que los judíos no los terminaron de exterminar por completo, porque lamentablemente la Escritura habla del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel va a volver a reconocer que Yeshua es el Mesías. Y entonces ahí la sociedad occidental dice, bueno, pero Israel algún día va a reconocer que se equivocaron, que lo mataron a Cristo, y entonces van a volver a Cristo, y entonces viene el final de los tiempos. Todo eso es religión humana. Y en base a esa religión humana, nos han quemado vivos. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque se confunde el amor a Dios por el amor a sí mismo. Yo soy el pueblo elegido. Yo soy el elegido, los otros son los malos. Y hoy la Torá, en esta parashá, la Torá habla de una cosa completamente diferente. Que seamos Am Segulá, un pueblo que esté incluido en vivir con las leyes del universo. Porque las leyes de la Torá son, en el misticismo, un ejemplo práctico de las leyes de la naturaleza. La naturaleza la creó el mismo Dios que nos creó a nosotros. Antes de pasar a hablar de Rav Shaul, pésimamente conocido como el apóstol Pablo, pésimamente conocido porque su nombre no era Pablo, eso es un nombre griego.
Era fariseo de fariseos, de la escuela de Hillel. Escriba sobre piedras toda la Torah. Es todo lo que dice eso. Entonces, por ejemplo, vienen las distintas interpretaciones. No, son los versículos principales. Es un poema donde tiene los mandamientos principales. Hay toda una discusión muy grande. Esta misma discusión, como todos muy bien conocen, porque son montones de mandamientos. Está bien, pero el que tiene foco para definirlo todo. Amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como ti. Es decir, todo lo que hagas que no quiero desarrollar. Sí quiero ir a que los escritos de Rab Shaul son anteriores a son anteriores a los primeros 4 evangelios. Quiere decir que, ¿quién fue este fariseo? Su misión era llevar el mensaje de que el Mesías vino, de que el Mesías es Yeshua, a las comunidades que estaban afuera de la tierra de Israel. Les recuerdo, obviamente,
es el pueblo. No el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que ha recibido la Torá. Ningún otro pueblo ha recibido la Torá. Y Yeshua vino a enseñar Torá, no vino a enseñar cristianismo. No había cristianismo. Bien. Y hoy les he dicho, y les he leído, que Dios quiere que Israel sea un Am Segulá, un pueblo, Zegol, un círculo, para que vivan los mandamientos divinos. Esto es bíblico. El resto es religión. Religión pagana. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos. Nos escogió para que fuésemos santos. ¿De dónde saca esta idea Rav Shaul? ¿Porque es el exquisito? ¿Es el cristiano exquisito? ¿Es el hijo de Dios exquisito? No, este es un fariseo escribiendo de esta manera. ¿A qué se está refiriendo? Éxodo capítulo 19, versículo 6. Ustedes serán un pueblo santo. ¿A quién se lo dijo Dios? Al pueblo de Israel. Y después de decir eso, dio los 10 mandamientos. En quien tenemos redención por su sangre. Claro, Cristo murió, su sangre derramada en la cruz es lo que perdona mis pecados. Eso es paganismo. ¿Pero qué? ¿No murió en la cruz, pobrecito? Sí, por supuesto. Bueno, pero está escribiendo acá un fariseo, un rabino. ¿Qué significa esto? No van a encontrar un solo versículo de toda la Torá, uno solo, donde diga que la sangre del hombre perdona los pecados. No existe, no está. Eso es cristianismo. Un enfoque basado en el paganismo de juntar la sangre de las personas que se sacrificaban a los dioses con la voluntad y la belleza de los dioses. La Torá no dice eso. La Torá dice, no comerás sangre, no esparcirás la sangre debajo de los árboles, esperando justicia. ¿Qué está diciendo Rav Shaul? Bueno, dos cosas. Primero, Él llevó el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Eso es bíblico. Está escrito en la Biblia, es bíblico. ¿Pero qué significa que Él llevó el pecado de todos nosotros? Y además tenemos redención en Él. ¿Cómo podemos tener redención? Porque alguien murió, entonces yo estoy redimido. Eso te lo vendieron. Entonces estás tranquilo, vas a ir al cielo, vas a ir volando al cielo y en el cielo vas a tener una vida placentera. Te lo vendieron muy bien, porque lo compraste. Perfecto. Pero la Torá no enseña eso. Y yo fui un rabino y Rav Shaul, otro rabino. Los rabinos no pensamos así. ¿Qué está pasando acá? Bueno, la otra parte. Pardés. Shad, Remes, Drash, Sod. Shad, la lectura simple. Lo que el texto dice de manera simple es lo que está escrito. Remes, la idea que da el texto. Drash, la exégesis del texto. Y Sod, el lado místico del texto. Desde el lado místico al lado simple, no pueden haber diferencias. No puede ser que la Escritura diga que nadie tiene que morir y derramar su sangre para que tus pecados sean perdonados y después la Escritura te dice, porque Él murió, tus pecados son perdonados. No puede pasar eso. El Sod, el misticismo, es la interpretación mística del hecho físico. El rabino Shaul les está hablando en el Sod. Desde lo místico es que la sangre de Yeshua permite que nuestros pecados sean perdonados, pero no por nosotros, sino por el mérito que Él alcanzó por haber vivido Isaías 53. Ahora, después agarrate, tenés que vivir todos los mandamientos, tenés que seguir evolucionando, tenés que crecer.
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces mis pecados están perdonados. Acá tenemos otra vez una ignorante traducción de todas las Biblias de la religión occidental. La palabra aquí en hebreo refiere a los pecados voluntarios, que no son, todos los pecados no tienen por qué ser voluntarios. Los únicos pecados que no son perdonados por Dios son los pecados voluntarios. Para que el tribunal celestial te perdone el pecado, tiene que haber un mérito de un maestro que haga que, refugiándote en ese mérito, tu pecado es lavado y perdonado. Y se te da una nueva oportunidad. Se refiere a esos pecados. Bueno, pero tenemos un problema de fondo acá. Que ahora se las voy a mezclar todas. Rav Shaul le escribía a judíos que vivían fuera de Israel y a los paganos que venían a las primeras comunidades y los tenía que ensamblar. Por supuesto que se ensamblaban las culturas completamente diferentes. Yo no como carne sino kosher. Y viene otro y come chicholines. Dice, ¿qué es esto? Para el otro es normal, es rico, es sabroso. Para mí no está permitido en la Torá. ¿Cómo hace para ensamblar una cosa con la otra? Vamos al templo y nos tenemos que poner una cosa en la cabeza, llamado kipá. Los varones, no las mujeres. Vamos a otro lugar y eso no existe. Venimos al templo y nos ponemos el talit, que no es un disfraz. Son los mandamientos que Dios nos ha dado. Vas a otro lugar y eso no existe. Hay que ensamblar las culturas. El tema es que hay 13 millones de judíos en el mundo y hay 6.000 millones de personas. Los judíos somos los menos. Siempre estamos en minoría. Eso pasaba en la época de Rav Shaul también. Habían 30 judíos y 200 paganos que venían con la cultura pagana, con la comida pagana, con la vestimenta pagana, con las orgías paganas. ¿Cómo le enseñan a esta gente? Tenés que darle un tiempo. Hechos capítulo 15. Tenés que darle un tiempo, porque Moshe es enseñado todos los sábados en Shabbat. Como no quieren reconocer el Shabbat, ponen el día de reposo. Cambian la escritura. Bueno, ¿qué está diciendo Rav Shaul acá? Que Am Segulá no es solamente el pueblo de Israel, sino todos aquellos que quieren vivir de acuerdo a las leyes que Dios ha dado al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se hace más grande. No tiene que ver con la descendencia física solamente, sino también con la identidad. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que me parece? Pero bueno, ya pasaron 2000 años y todavía va a seguir pasando agua debajo del puente. En los últimos años ha crecido lo que se denomina hoy el judaísmo mesiánico, que somos algunos judíos que estamos medio loquitos que decimos que Yeshua es el Mesías. Entonces estamos viendo el judaísmo dentro de las enseñanzas de Yeshua, no el cristianismo. El judaísmo dentro de las enseñanzas de Yeshua. Por si acaso, ni el cristianismo te va a salvar, ni los musulmanes te van a salvar, ni los judíos te van a salvar. ¿Tu alma se despierta o no se despierta? Eso va a ser evoluciones. El concepto de salvación es un concepto completamente pagano que tiene que ver con que por allá arriba, en algún lugar, todo es muy bonito. Y acá es el infierno y sufrimos mucho. La evolución del alma te va a ir mostrando que Dios está en todos lados, que Dios está adentro. Y que si te conectas con Él, vas a ingresar
en el estado del jardín del Edén. Pero bueno, vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a hablar de nosotros. Eso que a ustedes no les gusta. Pero bueno, ¿sabes qué es amarrearlos? Vamos a ir a fondo. Mira que vienen acá. En fin. Arameo ver Abí. Un arameo era mi padre. Dios pide que se lleven las primicias al templo. ¿Cómo se llevaban las primicias al templo? Bueno, trigo, cebada, vid, higo, granada, olivo y miel. Entonces, el primer grano de trigo que salía de la cosecha, se le ponía una cintita y ese trigo había que llevarlo como primicia, por eso es la primicia, lo primero, al templo. ¿Cuándo llevarlo? Entre Shavuot, la festividad de Shavuot, y la festividad de Hanukkah. Otros dicen que la festividad de Sukkot. Pero bueno, todo ese periodo de tiempo, que es el otoño en la tierra de Israel. Entonces se llevaba todo eso y cuando se iba al templo, un Cohen venía, se recibía todo lo que vos traías y había que recitar la oración que les leí. Todo lo que les digo. Un arameo fue mi padre. ¿Quién será el arameo? Gran discusión, porque no está escrito quién es el arameo este. Uno dice que era Jacob, que era Abraham, y otros dicen que era Jacob. Bueno, por mayoría se ha establecido que es Jacob. ¿Por qué? Porque Labán quería someterlo, que deje su misión. Cuando Jacob se quiso separar de Labán, le dijo, ¿te querés ir? Perfecto, andate, pero tus mujeres y tus hijos se quedan conmigo. Entonces ahí Jacob tuvo que arreglar con Labán cómo hacer la separación. La idea de Labán es que Jacob no cumpla con su misión. La idea de la sociedad occidental es que Israel desaparezca, que no cumpla con su misión. Es lo mismo. 1948, cuando se decretó el Estado de Israel, el exterminio comenzó a ceder. Ni bien se declaró el Estado de Israel, los buenos vecinos que tenemos en Israel nos invadieron. ¿Qué dijeron? A los judíos los vamos a echar al mar. Perdieron 6 guerras. Solo un comentario, después lo hablamos en otro momento, no ahora. Se están viendo muchas noticias, siempre pasa lo mismo, se están viendo muchas, Israel está destruyendo, Israel mató a 8, a 10, a 24, Gaza está destruida, qué sé yo. Bueno, claro, se conocen las noticias de los medios antisemitas, no se conocen las noticias que emite Israel. La cantidad de misiles que están enviando Hezbollah y Hamas diarios a Israel es enorme. ¿Pero qué sale en las noticias? Israel bombardeó, mató a 4, mató a 5. Sí, hay gente que muere. Lamentablemente hay mucha gente que muere. Lamentablemente hay mucha gente que muere. Pero bueno, Labán quiere destruir a Israel. Interesante. Rusia invadiendo Ucrania, nadie dice nada. Ay, se matan, se tiran para un lado, se tiran para el otro. Ay, sí, es una guerra entre ellos. Una guerra entre ellos. Que hagan lo que quieran. Pero Israel tiene una bomba. ¡Oh, los judíos lo que están haciendo! Antisemitas. Bueno, salimos de ese tema. Vamos a las ofrendas en el templo, eso que les duele en el codo así a cada uno y que tiene el bichito aquí
en el bolsillo. ¿Cómo se llevaban las ofrendas al templo? Aparte de las primicias. Aparte de las primicias. ¿Por qué llevan las primicias? ¿Por qué llevar lo primero que crecía en tu casa? Porque si no, Dios, está escrito, te va a maldecir. Está escrito, te va a bendecir. Pero si te agrandás y yo lo que yo hice, lo que yo tengo, lo que yo puedo, así, bueno, no hay lluvia, no hay agua, no hay esto, no hay el otro, te vuelves pobre. Elevado esto, está escrito, Israel va a ser perseguido cada vez que se aleje de lo que Dios ha pedido. Y también está escrito que va a ser recibido de nuevo, una vez más, cuando reconozca el error. Por lo tanto, si Dios está bendiciendo tu vida, tenés que devolverle parte de lo que te da. Quiero ser clarito, no les estoy pidiendo plata, ofrenda, que pongan plata, no. Acá no somos cristianos. No. Acá vamos a la conciencia. Lo que la conciencia te diga. ¿Por qué? ¿Cómo era en el templo de Jerusalén? ¿Por qué? El tercer templo, esto, el otro. ¿Cómo era? Había que sostenerlo el templo. Había que pagar la luz, había que pagar el gas, había que darle plata a los sacerdotes. ¿De dónde salía todo eso? Del aporte del pueblo. Había en Jerusalén, en el patio de las mujeres, en el sector del patio de las mujeres, una serie de cuernos que eran en lugar de las ofrendas. ¿Y para qué la gente iba a ofrendar? Para sostener el templo. Sostenerlo, había que limpiarlo, la gente tenía que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Para pagar los gastos de los animales que se sacrificaban. De algún lugar tenía que salir el dinero. Si cometías un grave error y te dabas cuenta, entonces ibas y ponías una ofrenda a Dios. Y también, por la generosidad del corazón, para darle a Dios. Y pero Dios está allá arriba, acá adentro. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque hay un espacio físico en donde los hombres han segulado el pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo que quiere vivir de acuerdo a las leyes divinas, para no ser ni superiores ni inferiores. Bueno, sobre esto enseñó Yeshua. Claro, como todo esto no se conoce, se habla de una manera totalmente extraña. Les voy a leer. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, lo que les dije, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, como les dije, y muchos ricos echaban mucho, sí. Si tenés más plata, ponen más. Muy sencillo. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, un cuadrante, poquito dinero. Antes de seguir, fíjense en la contraposición. Los ricos y el pobre. Eso es muy rabínico. De un extremo a otro extremo. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. ¿Qué está diciendo Yeshua? Que cuando mostramos el amor a Dios, no es la cantidad de dinero que ponemos, sino la intención con la cual lo hacemos. En este caso, la señora, pobre, huérfano y viudo, son aquellos que tienen que recibir una parte de las primicias y del tiempo. Esta señora dejó de pensar en sí misma, en lo que ella necesitaba, porque era pobre, los otros venían con el super auto y con
con el lodo, ponía, yo pongo. Pobrecita, gracias si tenía para comer. Pero por amor, mostró su amor a Dios con esa ofrenda. Cuando sostenemos el templo de Jerusalén o este templo, se producen dos actos. Uno, el acto físico. Sostengo la comunidad porque hay que sostenerla. Perfecto. Ese es el Shad. El Zod, la parte mística, es manifestarle a Dios la bondad que Él me ha dado. Entonces ahí hay un encuentro entre el alma de cada persona y la divinidad. Cuando se hace el bien al pobre, el huérfano, la viuda, obviamente que no hace falta publicar. Yo hice bien, yo soy bueno, yo tal cosa. En absoluto. Porque Dios ve y Dios sabe lo que estás haciendo. ¿Cuál es la recompensa? Que Dios te va a dar más cosecha. Y más cosecha. Y más cosecha. ¿Cuál es el castigo? Y si te olvidás del enamorado, entonces Dios te va a hacer para que te acuerdes. Vamos a bajarlo al chat, a lo simple. Muy simple. En pareja o casados, al amado o a la amada, tratás de contentar. Entonces, ofreces algo. ¿Qué puede ser? Material o puede ser sentimental. Ofreces, porque lo amás. Y si el amado o la amada sonríe ante lo que haces, tu corazón se siente feliz. Le hiciste un bien y lo recibió. Ese es el Shad, el Sod, lo místico. Vivir las leyes divinas tiene como recompensa la sonrisa divina. Y entonces, internamente, recibís la alegría divina. Por lo tanto, para conformar el pueblo escogido de Dios, no tenemos que ser como identidad ni judíos, ni maometanos, ni cristianos, ni evangélicos, ni católicos. Tenemos que vivir que Dios pide. Tan simple como eso. Sin esperar que otro venga a decirte que sos esto, que sos aquello. Dios te lo va a decir en tu corazón. Porque para algo tenemos corazón, por las dudas. Bueno, quiero cerrar con lo siguiente. Para confundirlos totalmente. Un arameo errante fue mi padre. Y entonces se empieza a recordar que estuvimos en Egipto y que Dios nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Cada vez que llevaba la primicia, tenías que decir eso. Bueno, eso ha conformado, es la demostración de lo que ha conformado la memoria transgeneracional o los patrones transgeneracionales. A ver si lo podemos entender.
vamos una vez al templo y vamos con todas las primicias y decimos esta oración. Para el año que viene, ya lo dije el año pasado, ¿por qué te lo decía de nuevo? No, tenemos que decir. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque nunca hay que olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Lo que pasa es que eso va pasando de generación en generación, de generación en generación. Y después, de familia en familia. Mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, mi tatarabuela tenían costumbres que van pasando de uno a otro, de uno a otro, y nosotros nacemos en hogares en donde hay una memoria transgeneracional. Cuando venimos al mundo, venimos enmarcados con un alma. Pero nacemos con mamá y con papá que tienen determinadas culturas y determinadas maneras de ver la existencia, que las transmiten cuando somos chiquitos, y a nosotros nos parece que todo es así. Me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá. Y eso lo incorporamos a nuestra identidad. Es nuestra manera de empezar a ver el mundo. La cuestión es que cuando vamos creciendo, después empezamos a comparar. A mí me enseñaron esto, pero yo estoy viendo aquello. Romper con la memoria transgeneracional es tirarse al vacío, porque nos han enfrascado con una visión del mundo y nosotros, en la medida que crecemos, vemos que hay otro mundo que no nos enseñaron. Entonces hay que ser valientes. Y hay que quebrar las imposiciones que nos han hecho de las memorias transgeneracionales. Es más, hoy en día, la psicología ha descubierto que muchas enfermedades, no todas, muchas enfermedades, se pueden explicar porque familiares anteriores las tuvieron. Entonces va pasando en la memoria de las almas, de las mentes, va pasando el concepto de esa enfermedad. Quebrás ese concepto y desaparece la enfermedad. ¿Por qué? Y ahora nos metemos en el caos. Rabínicamente, el apóstol Pablo no era cristiano, era Saúl, era un rabino. Rabínicamente, el alma está en la sangre. Oh. Entonces, si el alma se corrige, la sangre se corrige. ¿Nunca notaron que están muy nerviosos, muy activos, muy bien? Y de repente dicen, paro acá porque si no me vuelvo loco, paro. Y cuando paro, el corazón late bien, puedo pensar bien, puedo leer bien, tengo memoria, duermo bien. No cambio nada externo, cambié internamente. En la medida que el alma se va acoplando, la sangre se va transmutando. Con el paso de los años, no falta mucho para eso, se va a desarrollar, curar las enfermedades físicas, curando la energía de la propia alma. ¿Por qué? Porque el alma emite una energía que es un color, X color. Cuando un órgano cambia su color, está enfermo. Corregís la energía de ese órgano y el órgano se sana. Estás tocando la energía, no estás tocando el órgano físico. Lo que pasa es que al tocar la energía hay un cambio en la parte física. Por eso, la sangre del Mesías perdona nuestros pecados, que no pueden ser perdonados de otra manera, solamente en el tribunal celestial, el SOT, el misticismo. ¿Por qué? Porque su alma tiene el mérito de presentarse Él por nosotros y de darnos la mano para que salgamos adelante. Tan fácil como eso. De eso se hizo toda una religión.
La cuestión es que hay que hacerse cargo de las propias decisiones. También la cuestión es que Dios pide que las primicias se las llevemos al templo. Al amado le das siempre algo que sabes que le gusta. Por ejemplo, a mí me gustan los chocolates. Conmigo pueden quedar muy bien trayendo mi chocolate. Muy bien. Sí. No es que estoy pidiendo que traiga chocolate, pero me puedes traer chocolate. Al amado le das lo que sabes que le produce una alegría. Por eso la primicia es el recuerdo generacional de lo que Dios ha pedido. Y por último, y cierro con esto, los diezmos en Israel. No era el 10% de tu sueldo. Eso no existe. Eso lo inventó el cristianismo. La 10ª parte de tu cosecha o de ganado, más el porcentaje para los levitas, más el porcentaje para el Cohen. En total era el 22% de la producción que tenías. Primer año, segundo año, al tercer año, para el pobre, el huérfano y la viuda. Cuarto, quinto, sexto año, otra vez, para el pobre, el huérfano y la viuda. Así que, para agradar a Dios, en el sentido de vivir lo que Dios pide, el pobre, el huérfano y la viuda tienen un lugar preponderante también, además de sostener el templo. Porque el alma crece cuando se vuelve amor, y amor implica dar. No se puede amar y no dar, salvo que sea el amor para mí, por yo. Miren qué grande que soy. Bueno, eso es religión, cualquier religión. Y a cambio de todo eso, ¿Dios qué te da? El 99.99% de las personas viene a buscar a Dios. Y así como se viene, se va. Porque Dios no está afuera. Dios está dentro. Para hacer un Am Segula, un pueblo cerrado, nos juntamos para compartir el amor que tenemos por Dios. Cuando llega el Shabbat siguiente, nos volvemos a juntar para volver a manifestar el amor que tenemos por Dios. Durante toda la semana le manifestamos el amor a Dios en las relaciones familiares, en el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Así hasta el día que nos vamos de este mundo. A Dios no se lo busca, a Dios se lo encuentra. A Dios se lo tiene. En el momento en que sientas que Dios habita en tu corazón, vas a venir a compartirlo a Dios, no a buscarlo a Dios. Lo tengo y lo quiero compartir. Lo quiero dar, porque lo tengo. ¿Y por qué lo tengo que dar? Porque es parte de la misma esencia de la divinidad. Por eso Dios es amor. Y también Dios es justicia. Porque si no, te corrige el camino. Shabbat Shalom para todos.